Para Colombia es urgente aprobar una ley que modifique profundamente las normas sobre salud. Hay que derogar la Ley 100. Esa Ley 100 hoy es no la ley de la salud de los colombianos, sino la ley del negocio financiero con la salud de los colombianos. Por eso es que mata más colombianos la Ley 100 que todas las violencias que nos martirizan. Uno aquí ya no se muere ni del corazón ni de los riñones. Lo mata la Ley 100, lo mata el POS, lo mata el copago, el prepago, bueno, y todas estas cosas que han hecho. La última reforma es una buena prueba de eso. La última reforma a la salud lo que hace es empeorar la calidad de la salud de los colombianos, perseguir a los médicos si actúan de acuerdo con su conciencia, echarle otro montón de plata al sector financiero del negocio de la salud y, como si fuera poco, subirle los impuestos a los pobres de Colombia. Luego hay que modificar profundamente, derogando la Ley 100, modificar profundamente la salud de los colombianos, convirtiéndola en un derecho, que es lo que debe ser. A ver, yo pienso que como los del Polo Democrático Alternativo venimos haciendo, y básicamente como lo vengo haciendo yo también, es así como se debe ejercer el control político, o sea, con toda seriedad, con toda independencia y con toda honradez. Yo pienso que el debate, por ejemplo, de agroingreso seguro fue un excelente debate en ese sentido. Sin embargo, esto no terminó como ha debido terminar, con la destitución o con la renuncia del ministro Fernández y con la cancelación de la candidatura presidencial de Arias, no porque el debate no estuviera bien hecho, sino porque el presidente de la República, y esto sería lo que habría que evitar, utilizó todo su poder burocrático, los puestos, los contratos, todo, para, entre comillas, absolver unos ministros que ya habían sido, por supuesto, condenados por la opinión pública, porque las pruebas fueron pruebas suficientes. Entonces, el problema de Colombia es que el legislativo está fuertemente intervenido por el Poder Ejecutivo, por el jefe del Estado, que utiliza el poder de la coacción burocrática para imponer sus puntos de vista. Pero insistamos en que ese control político contra el favoritismo y la corrupción debe mantenerse como un trabajo muy importante en el Congreso de la República. Si un congresista resulta condenado por un acto de corrupción, yo pienso que el partido al cual pertenece debería perder la curul como una especie de sanción moral, política a ese tipo de conductas. Sin embargo, con franqueza, digamos que aprobar una ley en ese sentido en el Congreso de hoy se vuelve prácticamente imposible, porque son muchos los hechos que nos demuestran que el uribismo, siendo mayoría, no le interesaría esa ley, porque de acuerdo con una ley como esas, el uribismo correría el riesgo de pasar de ser la mayoría que es hoy a la minoría en la que podría convertirlo una ley de ese tipo. Yo creo que el Congreso sí debe tener mayor participación en las relaciones internacionales del país y en general en todas las cosas. Es que el Congreso viene siendo desposeído de una serie de poderes y de derechos que tenía antes. Por ejemplo, la reforma a la salud se está haciendo mediante una especie de decreto que antes llamábamos de estado de sitio para saltarse el Congreso. Pero hay otro caso que es más monstruoso. Las bases gringas, de guerra gringas en el territorio nacional, a pesar de que el Consejo de Estado y la Constitución y la ley dicen que deberían haberse tramitado como una ley en el Congreso, el gobierno se saltó ese hecho, que es un hecho absolutamente evidente, además con un solo propósito, con el propósito de evadir el control automático de la Corte Constitucional, porque el gobierno sabe que esas bases gringas en Colombia son abiertamente inconstitucionales. Yo he venido insistiéndole a los colombianos que voten por Jorge Enrique Robledo, que voten por mí, con un argumento que es simple, es que quiero volver al Senado a hacer exactamente lo mismo que he hecho a lo largo de estos años, exactamente lo mismo, no le cambio ni una coma. ¿Qué he hecho? Primero, yo llegué al Congreso y no cambié mi manera de pensar, no vendí mi pensamiento, no traicioné mis concepciones, seguí actuando según mi leal saber y entender en defensa del progreso del país. En segundo término, he cumplido, pienso yo, con dedicación y honradez y con esfuerzos lo que tiene que ver con mis actuaciones, particularmente los debates de control político. Quiero volver a seguir señalando con el dedo acusador cosas como los negocios de los hijos del presidente o el caso de agroingreso seguro. Y quiero volver al Congreso en tercer término para seguir respaldando las movilizaciones democráticas de los colombianos que luchan en defensa de sus intereses y derechos.